Buenas, me llamo Héctor y este es mi proyecto final de DAM. Es un videojuego para Windows, pero fácilmente exportable a otras plataformas de sobremesa, al que he llamado Arisa. He querido traer una calidad gráfica donde he puesto bastante empeño en la iluminación para hacer destacar algunos aspectos en un entorno bastante oscuro. Todo esto ha sido posible la utilización de las siguientes herramientas y tecnologías. Por ejemplo, Blender me ha servido para hacer los modelos 3D y luego hacer el unwrap de estos para conseguir aplicar la textura y crear algunas animaciones. Visual Studio es el que me ha permitido programar y compilar y además trabaja muy bien en conjunto a Unity. Con Inkscape he podido crear y dibujar por partes algunos efectos del juego como la explosión de las flechas. En Audacity he podido retocar, unir y o recortar algunos sonidos, efectos y música que he necesitado. C Sharp es el lenguaje que he usado para absolutamente todos los scripts del juego. Visual Studio Code ha hecho posible esta web de presentación que es la cara más visible del proyecto. En cuanto a GIMP y Photoshop, ambos los he usado para hacer algunos retoques gráficos. También he usado Git para mantener el proyecto en un repositorio online. En cuanto a Mixamo, lo he usado para obtener y adaptar algunas animaciones a los modelos que ya tenía. Procreate, la cual, a diferencia de todo lo anterior que ha sido usado en PC, esta es una aplicación de iPad que me ha ayudado a plasmar ideas y hacer bocetos de algunos diseños. Por último, y como he dicho antes, y probablemente una de las más importantes, está Unity, con la que he importado todos los recursos, donde he creado la iluminación, donde he hecho algunas animaciones, donde he testeado todo lo necesario. En conclusión, sobre el proyecto no puedo decir nada más que ha sido una gran experiencia. Tener una idea la cual ir haciendo la realidad día tras día, viendo su evolución y buscando la forma de hacerlo posible. No ha sido fácil, pero me ha permitido desarrollarme profesionalmente tanto en metodología como en conocimiento adquirido, siendo capaz en un futuro de extrapolarlo a lo que pueda necesitar. Ahora para acabar os dejaré un pequeño clip enseñando el mapa. Yo por mi parte me despido, muchas gracias por la atención.